disputar el sentido común. Beber de nuestras luchas originarias. Producir otra forma social de existencia. Mirar para adentro. Imaginarnos nuevos horizontes políticos. Desde la defensa de los derechos humanos colectivos. Produciendo otros discursos, otras narrativas. La resistencia Bolivia. Acción afrodominicana, Vía Campesina. Tres Puntas, colectivo de comunicación y de la red de comunicadores del Mercosur. Revista Diálogos del Sur, en Brasil. De Uruguay, del colectivo Periferia. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. México. Latinoamérica Rompe el Cerco, un proyecto comunicacional alternativo continental. En principio, no está de más recordarnos que estamos situados en el seno del régimen capitalista de producción y reproducción de la vida social, donde se ve ya a las claras una tremenda, una feroz guerra intercapitalista por la disputa de la renta global. Tenemos que tener en cuenta que vivimos lo que el filósofo mexicano Fernando Buenabad llamó de guerra mediática, incluso con la categorización de esos medios, los medios hegemónicos de nuestras sociedades, como bases militares, como si fueran bases militares. Me viene a la mente la frase de Fredric Jameson en cuanto a que nos han hecho creer que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces creo que va por ahí un poco la cuestión de que en realidad nos abordan, nos invaden, nos aplastan y nos saturan. ¿Qué le queda? ¿Qué papel le queda al movimiento de comunicación alternativa ante toda esta embestida cultural, ante todo el desarrollo del sistema capitalista y toda su mediática de falsedad? Yo pienso que le queda primero el beber de nuestra cultura, el beber de nuestras luchas originarias, conocerlas, estudiarlas y con mecanismos de comunicación que lleguen a las grandes poblaciones, usar todos estos medios de comunicación alternativos para darle a conocer la propia cultura del pueblo y darle a conocer todas estas luchas que históricamente hemos tenido, porque pienso que eso puede llenar en la construcción de la propia espiritualidad denegada y de la propia cultura denegada de nuestros pueblos. Fundamental recordar lo que pasó como experiencia en Bolivia el año 2019 tras el golpe de Estado y la instalación de un régimen de facto en nuestro país, con un cerco mediático precisamente de estos grandes medios de comunicación. Fue la primera vez en la cual, como experiencia y revisando la influencia aún tan fuerte de la televisión, por ejemplo, a nivel regional, que en unas elecciones nacionales para recuperar la democracia se pudo romper el cerco mediático a través de las redes sociales. Esto fue fundamental para mostrar que además del campo popular también debemos disputar todos los espacios, incluso cuando estos van contrarios o quienes los crean tienen un objetivo diferente al que nosotros buscamos, que es justamente disputar el sentido común y mostrar la verdad desde la realidad de los pueblos. Algo muy importante que hemos dicho y del cual también hemos hablado tiene que ver con la construcción del poder popular, o como en otros países, en otros pueblos le han llamado, el buen vivir. Algunas de esas líneas, porque también decimos que no son recetas de cocina, pero sí es fundamental para poder seguir resistiendo también, estar consolidando espacios territoriales en donde se haga una educación alternativa, una cultura alternativa, una comunicación popular desde abajo, pero específicamente lo más importante es tener ese control que esté fuera de las manos
de este modelo capitalista, imperialista, patriarcal. La comunicación alternativa, comunitaria, popular, no es una sola. Desde los 80 del siglo XX para esta parte se modifica, se transforma, no es todos los días igual. También creo que nosotros, quienes hacemos comunicación, tenemos que estar en ese ir y volver, ¿no? En entender que también nosotros nos estamos transformando y que esa comunicación tiene un sentido que es ser contrahegemónica, claramente, es su condición y es su razón también de ser. Aníbal Quijano, el peruano, decía que nosotros cuando miramos con la visión de Estados Unidos, de Europa, siempre vamos a mirar y ver como un espejo que se rompió. O sea, nuestra imagen nunca va a ser real. ¿Comprende? Por eso hay que cambiar ese espejo. Hay que mirarnos por nuestros propios ojos. Por eso yo planteo una visión que sea sudamericana, latinoamericana, que sea caribeña, para que tengamos ahí precisamente una comunicación que nos contemple a todos. Creo que hay que hacer una vigilancia epistemológica en relación a, bueno, esto es otra comunicación, estamos queriendo llegar a todos, pero al final estamos en una lógica como es la lógica impuesta. Nosotros tenemos que ser capaces de que todo este conocimiento de la cultura originaria que se ha producido en México, Venezuela, Bolivia, todo este gran conocimiento que estas poblaciones que han podido resistir hasta el día de hoy están ahí, también tienen que ser usados como una espada de lucha, de lucha redentora de nuestro pueblo. En el caso de nosotros y de buena parte del Caribe está también esta filosofía que trajeron los africanos, esta filosofía negra. Ramón Grosfoguer, intelectual puertorriqueño que yo sigo mucho, siempre nos está hablando, igual que Enrique Dussel en México, siempre nos está hablando de los marxistas negros, de esta producción intelectual que hemos tenido a lo interno de nuestros países y que deben de servir como sostén ideológico para un planteamiento de cambio, de justicia social y de reconocimiento de nuestros países y de nuestra comunidad y de nuestra propia soberanía. Muchas veces hablamos de la carrera espacial, la inteligencia artificial, la neurociencia, la robótica y decimos, bueno, ¿inteligencia artificial para qué? ¿Para qué es útil en términos humanos? ¿Nos va a llevar a un mejor desarrollo, a una mejor calidad de vida? ¿Nos está llevando hacia la quema de capitales? ¿Es parte de la guerra que está sucediendo, que no solo es la guerra de las armas en sí, sino que es una guerra por todos los medios? Las nuevas tecnologías, que también parece muy abrumador. Creo que lo primero es no transformarnos como una especie de neoludistas en cuanto a romper la máquina. Obviamente todas estas creaciones que están haciendo están al servicio del capital, de las grandes corporaciones del mundo, que cada vez son menos, pero más abarcativas y más destructoras. No hay que tenerle miedo, por más que el futuro parezca bastante poco esperanzador, pero la cuestión siempre es al servicio de qué y qué, para qué se usa, para quién, cuál es la finalidad, cuál es el horizonte. Hay tecnologías muy avanzadas que no llegan a las comunidades más pobres de nuestros territorios del Abya Yala y que se pueden hacer esfuerzos muy importantes para lograr que estas tecnologías comunicacionales lleguen a todos nuestros territorios. Es decir, los movimientos de comunicación popular desde abajo nos tenemos que apropiar también de estas herramientas clave para que podamos seguir fortaleciendo los procesos de comunicación popular desde abajo. Hablar de las tecnologías alternativas, ya nos encontramos en esa era de las nuevas tecnologías precisamente, y creo que además de luchar diariamente contra los medios de comunicación hegemónicos tradicionales como son la televisión, la radio, la prensa, además hoy en día digital, están también las redes alternativas, en esta ocasión las redes sociales. Siento que las redes sociales
hegemónicas son un lugar que tenemos que ocupar desde la comunicación alternativa, pero que eso no nos tiene que hacer perder ni la calidad, ni la potencia, ni el sentido profundamente contrahegemónico que tiene la comunicación alternativa. Me parece que eso es fundamental. Y después, en este afán de la otra comunicación, seguir contando, seguir mostrándola. Muchas veces se habla de la comunicación como los medios de comunicación, la gestión, la puesta a punto y el desarrollo de un medio de comunicación en las redes sociales, en TV, la radio y en diferentes territorios, ¿no? En este sentido, creo que tenemos que poder ver la comunicación y no solo los medios, sino las mediaciones, y en ese sentido nuestro rol, el rol de cada uno de nosotros, no solo como comunicadores, comunicadoras en el campo que nos toque, sino también como militantes. Es precisamente en los territorios que ocurre la más importante pugna política incluso. Territorio está quizás en términos políticos, comunicacionales, quizá el más importante espacio en donde hacer la pugna, la disputa ideológica y la disputa política y también de resistencia. Sí, obviamente somos alternativos, sí luchamos contra determinada hegemonía, pero la hegemonía no es algo malo per se, sino que creo que la idea es tender a hacer hegemonía nosotros y nosotras, ¿no? A que haya otro tipo de comunicación, a que haya otro tipo de vínculo con la gente, con la sociedad, con los sindicatos, con las organizaciones populares, barriales, con los políticos, con los centros de estudios, de pensamiento, con la gente que realmente esté pensando cada uno de los países o Latinoamérica, el mundo, y quiera construir otra alternativa. Una comunicación que beba de las culturas originarias, que sea capaz de combinar las luchas territoriales que siempre tenemos, las luchas reivindicativas, la lucha por la tierra, la lucha por el derecho al agua, por el derecho a respirar, por el derecho a la tierra, por el derecho a cultivar con nuestras propias semillas. Todas esas luchas tienen que estar muy relacionadas y muy estrechamente vinculadas al quehacer cultural y a las definiciones culturales de cada pueblo. La contrahegemonía, esa lucha que continuamos haciendo, debe verse siempre disputando estos espacios. Y más allá de que justamente cuando se identifican a las redes, a la comunicación popular que se hacen desde estos espacios, se censuran. Sin embargo, creo que debemos mantenernos en esa lucha y debemos continuar buscando espacios alternativos para poder disputando el sentido común y realizando la comunicación alternativa y alterativa. Hemos tenido ejemplos tanto en México como en América Latina y el mundo de que verdaderamente la comunicación al servicio de los movimientos populares, de los movimientos sociales, es muy importante y forma parte de esa descolonización por una parte, y por otra parte también sirve como una herramienta capaz, por un lado, de organizar y por el otro lado de comunicar y también de ser parte de esa formación ideológica política para seguir avanzando, sobre todo en la más amplia unidad de los pueblos, de los diferentes sectores. El espacio de la comunicación es colectivo, es de alianzas, nos encuentra, y por ahí una de estas cosas que nos costó al inicio, que fue el impacto de la pandemia global y cómo pasamos a la virtualidad, muchas cosas, también ha tejido puentes y nos ha encontrado haciendo cosas que en otro momento no nos hubiésemos imaginado que podíamos hacer, porque quizás teníamos una concepción bastante territorial, física, espacial y no simbólica y no virtual de las formas de hacer. Así que yo creo que estamos en un momento muy potente para eso. Solamente se trata de mirar bien el escenario, de encontrarnos, de reconocernos, de cuidarnos entre nosotros. Creo que es muy importante eso, que podamos cuidarnos en las distintas situaciones que va pasando cada medio, cada colectivo, cada red,
pero también cuidarnos hacia el interior de nuestras experiencias de comunicación.